La reacción de la autoridad delegada frente al rechazo. En tercer lugar, es una persona llena de mansedumbre. Vemos en Bamidbar 12 que Elohim escuchó las palabras de murmuración y en el Pasuk 4 actuó. Pero hay un paréntesis, ¿no es cierto?, en el Pasuk 3 que dice, y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto es lo que encontramos en una autoridad delegada por Elohim. ¿Por qué no hizo caso Moshe a las palabras de murmuración? Yo creo que Moshe aprendió una dura lección que se le grabó a fuego cuando mató al egipcio, y una lección que lo volvió muy prudente y manso. 42 años antes él había respondido de manera explosiva y hasta violenta, pero había sido quebrantado en ese interín, ¿no es cierto? Y ya no se importaba consigo mismo, simplemente no deseaba discutir, sobre todo en un hecho que no dependía de él. Al final de cuentas era Yahweh quien elegía hablar con Moshe, no era Moshe el que hablaba por sí mismo, ni mucho menos había ido a buscar a Yahweh, ni nada por el estilo. Yahweh tampoco parecía estar buscando a Aarón y a Miriam, aparentemente, o no estarían reclamando, ¿no es cierto? En este caso vemos a Moshe nuevamente como tipo de Mashiach, callado delante de sus opositores mientras era acusado y difamado, no se defendió. Simplemente no dijo nada, dijo que ellos se expusieran a sí mismos, sacaran a la luz lo que estaba dentro de ellos. La mansedumbre tiene la virtud de irritar a los que no están en el Ruach y eso expone sus malas intenciones. Elohim no puede escoger como autoridad a una persona obstinada, discutidora, que no da el brazo a torcer y pretende reivindicarse a toda costa, ¿sí? Porque él asegura que mía es la venganza y la retribución, dicen Devarim 32. Para ser siempre el único y justo juez del universo, él no puede escoger a un hombre conflictivo para que sea su autoridad delegada. Evidentemente no va a elegir ese tipo de persona. Las autoridades que Elohim establece en la congregación son personas mansas y que normalmente pasan inadvertidas, no son soberbias, no son pendencieras, no son discutidoras y representan bien su papel como representantes, no buscan usurpar su lugar. Eso es una constante y ahora vemos que todas estas cosas necesitamos asimilarlas a nosotros. Esto es un retrato de nuestro Adón Yahshua y tenemos que ser sus imitadores. Elohim no escoge apenas personas con gran carisma para que sean su autoridad, sino aquellos cuya mansedumbre excede a la de todos los hombres que hay en la tierra, porque no necesita personas con carisma, él necesita personas que vayan y lo representen. Y cuanto más pasan tiempo en su presencia estas personas, más y más aumenta su mansedumbre. Como nos queda claro en el caso de la vida de Moshe, sí, que pasó 40 años en el desierto de Midian siendo quebrantado, aún sin él mismo saberlo, y luego fue colocado por otros 40 años en otro desierto con los israelitas, ¿sí? Siendo refinado más todavía, porque al final de cuentas Moshe también pasó sus 40 años en el desierto. Moshe tuvo 40 años de teoría y tuvo 40 años de práctica, y en todos esos años él fue quebrantado y refinado. La autoridad delegada no puede desarrollar su propia autoridad. Cuanto más trata una persona de establecer su autoridad, menos apta es para ser autoridad. Dado que la autoridad proviene de Elohim, la vindicación solo debe venir de Elohim también. Debemos orar para que no nos encontremos con muchas personas duras. En verdad, eso dependerá de nosotros mismos, de cuánto tratamiento debamos tener, ¿sí? No nos equivoquemos al pensar que una persona severa y capaz sería una buena autoridad delegada. Tenemos que ver claramente que solo una persona como, por ejemplo, Shaul, cuya presencia física representaba fragilidad, ¿no es cierto?, puede ser una autoridad. No tenía poder en sí mismo, por así decir. El Adón dijo que su reino no era de este mundo, por lo tanto, sus servidores no debían luchar. Eso está en Yahanan 18. El reino de Elohim no se establece por la fuerza, así que la autoridad establecida por la fuerza en el cuerpo, estamos hablando, no proviene de Elohim. Recordemos que Moshe era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta fue la razón por la cual pudo ser una autoridad delegada. Si se nos pidiera que hiciéramos una lista de las características de una autoridad delegada, yo creo que casi todos enumeraríamos cualidades como que tuviera una buena apariencia física, mucho carisma, poder, por lo menos un porte imponente, ¿no es cierto? Pensamiento humano acerca de cómo debe ser una autoridad es que debe ser competente, imponente, poderosa, ¿no es cierto?, acertada, elocuente, pero tales rasgos no describen la autoridad, sino la carne.
A ninguna otra persona en el Tanaj se le delegó tanta autoridad como a Moshe, verdaderamente. Sin embargo, él era la persona más mansa que había. Antes de salir de Egipto, él era violento, cierto. Mató a un egipcio, reprendió a 2 hebreos. Él trataba a los demás a través de su propia carne, ¿no es cierto? Por medios carnales. Por eso Elohim no lo usó como su autoridad delegada en ese entonces. Simplemente esperó. Solo después de que Elohim lo pasó por las pruebas y el quebrantamiento, llegó a ser más manso que todos los hombres que había sobre la tierra, y solo después de eso le pudo entregar la autoridad. Así que cuanto menos una persona parece ser una autoridad, más siente que lo es, y cuanto más piense que es autoridad, menos parece serlo.